Los que no han podido venir, pues oramos para que el Señor les ayude y puedan venir acá a este lugar. Si usted tiene a alguien en mente, yo sé que usted puede mirar atrás y puede ver algunos vacíos en las sillas. Puede mirar para atrás o algunos lugares al lado. Y a lo mejor se le viene a la memoria, ¡ay, está Joel! Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga mucho. El Señor nos está inquietando a que veamos las sillas, y hay gente que falta a veces los domingos y tenemos que orar por ellos. Muchas veces, a veces son problemas que quizás nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Familias que no se vienen a congregar, sabemos que son de la casa y tenemos que orar por ellos. Y si es posible, y si Dios le da la oportunidad, pues visítelo, pregunte por ellos, ore por ellos. Amén. Por mí han orado mucho, le doy gracias a Dios por su oración. Por mí, por mi esposa, por mi familia. Gracias a Dios por esas oraciones, por ese audio de minuto y medio que a lo mejor usted dirá, no es un audio, no es una oración, es un alma, y es Dios preocupándose por nosotros. Amén. 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 Muy bien. Estamos aquí celebrando el mes de la Biblia, y Dios le ha entregado un arma poderosa a la iglesia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una cárcel. A veces la gente cree que es una cárcel. No hagas esto, no hagas aquello, eso es del diablo, eso es pecado. Mucha gente ve la Biblia como restricciones. No, la Biblia es una ventana. Está aquí para que nosotros podamos ver el cielo, podamos ver el reino. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando usted se acerque a este poderoso libro, véalo como eso, no lo vea como que, bueno, sí, tengo que obedecer lo que dice este libro. No, véalo como que Dios está hablando a tu vida y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Y bueno, y como estamos en una mañana agradable, amena, fría, oramos a Dios para que, bueno, a uno no les gusta, oramos a Dios para que sea su gracia, ¿verdad?, fluyendo en esta poderosa mañana con poder. Amén. Así que abramos nuestro corazón con toda sinceridad a Dios. Y hablando de sinceridad, quisiera comentarle algo quiero decirle algo muy sinceramente. Hay cosas que no me gustan en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Sin embargo, el Señor nos sigue enseñando a poder sobrellevar, a poder orar para que esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios sean quitadas, sean mejoradas en el nombre del Señor. Y unas cosas de las cosas que no me gusta son las modas que adquieren las iglesias o las tendencias. Pareciera que el Espíritu Santo no tuviera creatividad y hacemos como hacemos en la computadora, copiar y pegar, copiar y pegar y copiar y pegar, y bueno, y tenemos una iglesia que copia y pega, porque hay algo que a lo mejor está en una tendencia o hay algo que está de moda, y muchas veces la iglesia de Cristo pues toma eso y muchas veces no sale bien. Y una de esas cosas que están en tendencia son las palabras. Hay palabras que estuvieron de moda hace muchos años atrás en el Evangelio, en la iglesia. Antes se hablaba de unción, usted escuchaba unción en las canciones, la unción, tremendo, pero se acabó la moda de las palabras de unción. Después hablaban de otras palabras como adorador, quiero ser un adorador, soy un adorador, todos somos adoradores, en fin, y se acabó la tendencia o la fiebre, como dicen algunos, de la palabra adorador, y nada más algunas personas lo usan. Pero hay una palabra que quisiera hoy traer a la exposición, y es la palabra que se usa mucho. Lo escucha usted en las prédicas, lo escucha en muchas alabanzas, y es el proceso. Y le afinco la R porque como que ahora afincar la R como que denota más fuerza o más unción. El proceso. Entonces cuando la gente escucha el proceso, ya de una vez automáticamente ya estamos condicionados, porque nuestra mente se condiciona a las palabras.
Pero no quiero caer ni en lingüística, ni en semántica, ni en retórica, ni en qué significa la palabra proceso. Pero sí quiero decir que es una palabra que está de moda. Y quiero decir lo que uno puede discernir, el efecto que causa esta palabra con esta nueva tendencia de decir, hermano, el proceso. Y cuidado con el proceso. Y déjame decirte que después del proceso viene la promoción. Y cuando dicen promoción, hermano, nosotros se nos ponen los ojos buenos porque nos gusta. Pero quisiera hablar no de en sí de la palabra, porque la palabra proceso no está mal. Lo que está mal es la manera en que la usan, o la manera en que quieren enseñarla, que es muy diferente a la manera bíblica. Puedo discernir varias cosas de esta palabra. Número uno, regularmente, cuando se usa la palabra proceso, pareciera que fuera algo aleatorio. Es decir, te tocó el proceso. No, ya te tocó, ya te tocaba el proceso. Tenía rato que Dios no te procesaba. Y pareciera que el universo, o qué sé yo, alguna fuerza extraña, te hiciera pasar por el proceso así porque sí. Cuando la gente habla de proceso, habla de algunas dificultades, algunas desavenencias que lógicamente vienen a todo ser humano, a toda persona, y le llaman algunos el proceso. Pero ¿qué es lo que quieren decir muchas veces cuando es el proceso? Muchas veces, cuando se nombra esta palabra, muchas veces está ligada a la venganza. Escuchen aquí. Hermano, después que pasas del proceso, las personas que te señalaron, ellos se van a arrepentir de que te señalaron. Aquellos que te dijeron que no eras esto y aquello, después del proceso, esas personas se van a arrepentir de lo que te hicieron. Eso se llama venganza. Y eso se habla mucho. Otra cosa, pareciera que hubiera una falsa esperanza, porque no se entiende claramente qué es lo que quiere decir con la palabra proceso y qué es lo que Dios dice acerca, no de la palabra en sí, sino de la intención en sí. Le quiero decir que esa palabra en la Biblia la nombra como la prueba o la tentación. Porque aún la palabra tentación está mal asimilada en este tiempo. Cuando usted escucha dentro de la iglesia la palabra tentación, usted dice, wow, está siendo tentado, es algo malo. Pero cuando usted está en un restaurante y dice, el helado tentador, es sabroso. ¿Ya? Porque la palabra está condicionada al lugar, ¿sí? O a la situación. En el afiche publicitario de X empresa o de X producto no pareciera tan maligna la palabra, o que trajera cosas malas. Pero cuando se escucha aquí dentro de la iglesia, no, hermano, está pasando por la prueba, por la tentación. Aquí sí subimos el volumen a eso. Pero no quiero hablar mucho de eso, quiero hablar exactamente lo que pasa cuando somos probados. Lo primero que le voy a decir es que la palabra prueba se ve mucho, pero mucho en la Biblia de una manera muy, pero muy clara. La palabra prueba se usa para decirle qué calidad tienen los metales preciosos. Todos los métodos que en la antigüedad se usaban para poder saber qué calidad de pureza tenía un metal o un mineral, eso es la palabra prueba. ¿Sí? Vamos a leer en el libro de la carta de primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Carta del apóstol Pedro, capítulo 1,
verso 7. Y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 6. El 7, perdón. Dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí lo dice muy claro. Nuestra fe es probada, así como se prueba el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y todos los métodos que usaban en la antigüedad para demostrar la calidad del oro es lo mismo que el Señor quiere aplicar a nuestras vidas, diciendo cuando nosotros pasemos por diversas pruebas. Y hay otro extremo que la gente dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo te sirvo y algo tuve que hacer? No, realmente la prueba está viniendo a la vida del creyente para probar la fe del creyente. La fe del creyente. Gloria a Dios. Es decir, lo que usted ha creído, lo que usted ha profesado, lo que usted ha confesado, eso es lo que va a ser sometido a prueba. ¿Usted quiere ver qué clase de fe tiene usted? Espere la prueba. Espere la prueba. Hay un pensamiento de un hombre, un puritano de hace muchos años, y dice: todo lo que tú eres en la prueba, eso es lo que eres. No eres más, no eres menos. Todo lo que nosotros somos durante la prueba, no durante cuando no hay prueba, durante la prueba, eso es lo que nosotros somos. Amén. 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 La palabra más certera para poder nombrar a la prueba, si no se quiere usar el término que está en la Reina Valera de 1960, podría ser un examen. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el liceo? Los que están todavía en el liceo entonces. Cuando usted no pasaba un examen, venía ¿qué? A reparar, o el examen para la oportunidad, el chance que le daba el profesor para volver a repetir la misma prueba, el mismo examen. ¿Sí? Yo sé que ustedes son hombres y mujeres sanos. Y muchas veces me acuerdo yo que cuando a usted le quedaba una materia rastra, lo pasaban para el otro año, pero usted tenía una materia pendiente. Y si usted le volvían a raspar esa materia, vámonos para atrás otra vez. ¿Sí o no? La Biblia enseña acerca de ese examen. Dios, dice el salmista: examíname, oh Dios, y prueba mi mente y mi corazón. En todas partes de la Biblia, examínase cada uno a ver si está en Cristo o no está en Cristo. Y difícilmente hoy dice la gente en medio del proceso: estoy siendo examinado. Muy difícil que alguien diga eso, porque el proceso parece algo aislado, por allá, aleatorio. Bueno, me tocó, a lo que pase viene el galardón, la promoción. Y para decirle promoción le añaden algunos versículos: después del proceso, la gloria de Jehová vendrá sobre ti. Y la gente y le añaden versículos, hermano, pero no describen claramente lo que el Señor habla con respecto a la prueba y con respecto a las tentaciones. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la iglesia: hablarle claramente todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios quiere decir
y todo lo que quiere enseñarle al pueblo es lo que dice la palabra de Dios. Pero esa sería la palabra más ideal, el examen. Cuando usted está pasando por un periodo de prueba, diga: estoy siendo examinado, estoy siendo probado. Y ojalá que usted se haya preparado, porque si no se ha preparado, va a salir reprobado. Porque hay dos cosas: o somos aprobados o somos reprobados. Y si somos reprobados, posiblemente puedan venir 500 exámenes con la misma prueba, a lo mejor con diferentes personas, con diferentes situaciones, pero va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento claro de lo que la Biblia enseña con respecto a la prueba. Vamos a leer varios versículos para darle un poquito más de fuerza a esta idea acerca de la prueba. Vamos a buscar Salmo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste o nos examinaste como se afina la plata. Vamos a buscar Proverbios capítulo 17, si tiene oportunidad de viajar rápido, dele, si no, anote. Proverbios capítulo 17, verso 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová, Él está allí para probar los corazones en medio de la prueba, en medio de ese examen o en medio del proceso, como usted le quiera llamar. Pero esa es la intención, quiere probar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios le dijo: esta será su tierra, se la di por herencia a sus padres, peleen, les voy a dar la victoria, pero voy a dejar algunas naciones que no las voy a destruir todavía, para probarte a ti, Israel, tu corazón. No vaya a ser que después que estés en la tierra que yo le prometí a tu padre, te enriquezcas, seas fuerte y digas: mi brazo me ha prosperado. Porque no es así. Yo soy el que prospero, doy la sabiduría para prosperar, y tú no eres nadie. Yo soy el que estoy contigo para cumplir el pacto por la herencia que le he prometido a tu padre. Deuteronomio capítulo 8. Ya Dios les puso todas las cartas claras sobre la mesa. Es para probarte. Por eso es que te hice pasar por el desierto. Permití el desierto para probarte, para probar tu corazón. Dios prueba los corazones. Vamos a buscar otra cita. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. No, hermano, eso fue en Israel, no. En la gracia, en el nuevo pacto, también Dios prueba los corazones. Y ahorita vamos a explicar por qué el Señor hace eso. Pero antes de eso, quiero decirle que para hablar de la prueba, que es la misma palabra que se usa para tentación, es necesario saber que hay dos fuentes de prueba. Uno, donde Dios es el que tiene el control de la prueba. Dios permite la prueba. Él sabe hasta cuándo probarnos
Y todo eso Él lo hace para que nosotros podamos crecer. No es que somos del diablo, no es que tenemos algún pecado oculto, sino es que Dios está probando los corazones para que nosotros podamos crecer. Y Dios tiene algunos objetivos cuando Dios toma el control de la prueba, algunos propósitos. Número uno, quiere saber nuestra salud espiritual. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta que usted tiene salud espiritual? Usted está bien espiritualmente en medio de la prueba. Nunca te vas a dar cuenta que estás bien o que estás mal, al menos que pases por la prueba. ¿Sí o no? Él quiere probar nuestros corazones. También sabe que hace Dios, el propósito que cumple cuando nos hace pasar por pruebas, quiere que lo conozcamos más. Hay gente que dice, no hermano, ya eso es para los que van empezando, ya yo tengo tiempo en el Evangelio, tengo algún conocimiento. No, hermano. Dice que a medida que pasas por la prueba, tú vas a conocer más a Dios. Aleluya. ¿Se acuerdan de Job? Job conocía a Dios, hacía sacrificios a Dios, era un patriarca, era prosperado. Pero ¿sabe cuál es la conclusión de toda la prueba que le hizo pasar Dios a Job? De oídas te había oído, pero ahora eso no te digo. A veces podemos ser evangélicos de oído, porque vimos otro predicador, escuchamos, nos gustó, de oídas. Pero experimentar a Dios solamente va a ser en el medio de la prueba. La liberación de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios va a ser en medio de la prueba. No va a ser cuando usted esté acostadito en el aire acondicionado, que le traigan la comidita. Ay, Señor, tú eres el que me provee. Ahí no te vas a dar cuenta que Dios provee. Te vas a dar cuenta que Dios provee cuando no hay nada y Él obra sobrenaturalmente para proveerte. Es su nombre. En medio de la prueba. Otra cosa que puede ocurrir en medio de la prueba, controlada por Dios, provista por Dios, es reconocer qué débil somos. Qué débil somos. No hay fuertes, no hay nobles, no hay supermanes, no hay super ungidos, super querubines, débiles. Aleluya. Vasos de barro. Aleluya. Con un gran tesoro adentro, más nada. Gloria a Dios. Débiles. Y eso ocurre en medio de la prueba. Cuando usted se destabiliza rápido, qué débil. Cuando se enciende el furor hasta arriba, qué débil soy. Cuando ya no hay más paciencia, qué débil soy. Eso viene en medio de la prueba. Y tenemos que estar atentos cuando pasan estas cosas. ¿Qué dice el Señor? Santiago capítulo 1, verso 2. Uno de los pocos libros que habla de las dos clases de prueba o de tentación en la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Uno de los textos más extraños y controversiales humanamente hablando. ¿Cómo usted se va a gozar con algo que no produce gozo? Hay una respuesta para eso, que nosotros realmente no entendemos el gozo del Señor. Porque nosotros creemos que el gozo del Señor es que usted entre por la puerta. Hermano, hermana, si te quiero. Y cuando el hermano te lastima, o cuando el hermano no te dice las cosas como debería decirte, ahí se acabó el gozo.
le hacemos como le voy a hacer una cruz o una X a su nombre. Gloria. ¿Qué es el gozo? Saber que Él tiene el control y que tú no debes creer que Él está fuera de ese control. Ese es el gozo de Dios, la expectativa en Dios, pasar por el medio de la prueba y decir, me rindo, ahí está, Señor. Es tuyo, soy tuyo, lo que usted manda, eso es lo que yo voy a hacer. Y tenemos que pasar, para llegar a esa conclusión, tenemos que pasar por la prueba. Porque regularmente no, yo puedo, tengo contacto, tengo enlace. No, hermano, la prueba te quita todo eso. Para que solamente tengas un solo camino. Lanzarte a Dios. Esperar en Dios. Confiar en Dios. Amén. Es lo que dice la Escritura acerca de la prueba. ¿Qué usa Dios para probarnos? Deberes que sobrepasan nuestras fuerzas. Situaciones que sobrepasan nuestra fuerza. Vamos a leer. No lo tengo todavía por aquí. Vamos a leer. No lo anoté. Pero cualquiera me puede ayudar, ustedes que están directamente con el Dr. Google. Hay una parte donde dice, vino una prueba que sobremaneramente abundó en nosotros, más allá de nuestras fuerzas, dice el apóstol Pablo. Y hay pruebas, hermano, y hay situaciones que van a poner a prueba hasta dónde usted va a llegar. Para ver hasta dónde usted va a llegar o hasta dónde tu fe alcanza. Y Dios tiene el control de eso. No hay que decir, Señor, ayúdame porque no soporto más. Dios dice, Él no te dejará ser probado más de lo que vosotros podáis resistir. Sino que juntamente con la prueba, ¿qué viene? La salida. Esa es la prueba que Dios permite. No te va a dejar caer, perecer más allá de tu fuerza, porque no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que tu fe se fortalezca en medio de las pruebas. Otra cosa que coloca o que permite el Señor en medio de las pruebas es el sufrimiento. Miren, hablar de sufrimiento es casi, hermano, no produce nada bueno. Porque si yo le digo a usted, hermano, usted va a sufrir. Hermano, ¿qué clase de evangelio es ese? En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicciones. Pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Vamos a leer un salmo que me dio bastante luz con respecto a eso. Salmo 39, versículo 11. Salmo 39, versículo 11. Dice de la siguiente manera: con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Deshace todo lo valioso, todo lo que nosotros consideramos valioso terrenalmente hablando. Te voy a decir algo: es posible que en medio de la prueba eso Dios lo vaya a quitar, y eso va a doler, y eso te va a hacer sufrir. Amén. 2 Corintios 1:8. Vamos a leerlo. Gracias, pastor. El pastor sabe bastante, hermano. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Dice: porque, hermanos,
No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén. Esa es la prueba que permite Dios. Ahora usted dirá, hermano, pero ¿por qué Dios le place? O sea, ¿qué gana Dios con hacernos pasar por diversas pruebas? La palabra diversas pruebas quiere decir pruebas de todos los colores. ¿De todos? Los colores. Hermano, pruebas de todo tipo y de todo índole. Pruebas económicas, pruebas en tus emociones, pruebas en tu mente, pruebas en tus relaciones, pruebas en la iglesia, pruebas en el trabajo. Si te están diciendo que el evangelio es un tiempo que usted no va a pasar por pruebas, es mentira. Vas a ser probado. Les voy a decir por qué. Para que se manifieste lo que tú y yo somos. Y cuando habla de esa manifestación, eso habla acerca de la justicia de Dios. Miren, Dios no es un Dios justo. Él mismo es la justicia misma. Aleluya. Si han visto alguna figura de justicia, que es como una balanza, ¿verdad? ¿Quién las ha visto? Una balanza, ¿cierto? Si hay algo justo, está alineado, ¿correcto? Y si hay algo que es injusto, está desbalanceado. Todo aquello que se le puede parar enfrente de los ojos de Jehová, eso es justicia. Por eso que el que da, dice, su justicia permanece para siempre. Y está hablando de dar, está hablando de ofrendar. Lo puede buscar, Salmo 112. El justo da y presta, y su justicia permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué la justicia tiene que ver con la prueba? Imagínese usted en un gran estrado universal, donde Dios es el juez justo. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Es decir, todas las personas que experimentaron pruebas en su fe, los antiguos, Abraham, todos los patriarcas, los hombres de Dios, los profetas, todos ellos son testigos de ese gran estrado, de ese gran juicio. Ahora mismo está así. El problema es que el pecado nos hace creer que nadie sabe lo que está ocurriendo, que nadie sabe lo que nosotros hacemos en la oscuridad, y no es así. La Biblia dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, y que nosotros tenemos un abogado defensor y tenemos también una fiscalía. La fiscalía es aquel que ya usted sabe, que lo vive acusando, que lo presenta a usted. Mira, aquí está, a ver, sinvergüenza este. Dice que tiene fe y mira cómo hace. Y está el abogado, nuestro paracleto, nuestro consolador, que entró una vez y para siempre en el altar santísimo a interceder por nosotros. Padre, dale un año más. Este año sí va a cambiar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Iban a cortar un árbol que como que no daba fruto, y ese árbol lo iban a cortar, y sale el siervo y dijo: Señor, dame ese árbol un año más, este año va a dar fruto. Pero ya estaba listo para ser cortado y quemado. Eso es lo que ocurre en las pruebas. Estamos delante de un estrado gigantesco donde hay toda nube de testigos alrededor nuestro y que nos están observando. Y no solamente los que vinieron por fe, los ángeles, los demonios también nos observan.
más, los ángeles para aprender la gloria de Dios. Fíjense esto. Los ángeles están todos los días delante de la gloria de Dios, pero ellos, para ver mucho más gloria, tienen que observar en medio de la gloria. Los ángeles están pendientes para ver la gloria de Dios en un barro en medio de la gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Pero hay otra clase de prueba que no es patrocinada por Dios. Es la prueba que muchas veces nosotros llamamos la tentación. Es usada por Satanás, usa el mundo, usa la carne. ¿Y cuál es el propósito? Dañar el plan de Dios, pecar, romper la relación con Dios. ¿Saben? Esa es la obra del diablo, destruir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y qué arma usa? El pecado, hermano, la carne. Y cuando habla de carne, no es el cuero ese que le guinda a usted allí, no. Esa no es la carne, esa es la carne física. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de la ley que opera a causa del pecado que está en nosotros y que nos impulsa a desagradar a Dios. Y muchas veces es agradable el alma. Y nunca usted pudo haber tenido algún poder alguno sobre la carne. Tuvo que venir una ley mucho más poderosa que la carne, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra del pecado y de la muerte. Una ley que opera solamente a aquellos que están unidos a Cristo, unidos a su palabra. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la unción que nos aleja del mundo, aunque la carne le guste. Pero pareciera que hubiera ahorita una mezcla entre un día en la carne y 3 días en el Espíritu o algo así. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Bienvenido al mes de la Biblia. Aleluya. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta es la otra tentación, esta es la otra prueba. Porque Dios no puede ser tentado de esta clase por el mal. Es decir, Dios nunca va a hacer que usted y yo pequemos, porque esa no es su naturaleza. Porque Dios es santo. Ni tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. La muerte. Subraye esta palabra que está aquí mismo, en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. ¿Saben lo primero que pasa cuando somos tentados de esta manera? Excusas. No, hermano, usted sabe que yo estaba así tranquilito y vino el diablo y se me presentó así, hermano. No digas eso. Dios lo permitió. Yo estaba ahí. Miren, ese es el descaro más grande. Decirle a Dios que fue culpa de él. Eso fue lo que hizo Adán. No fue Adán que le echó la culpa a la mujer. Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Mira, es que menos mal que Dios no es como nosotros. Que Dios está lleno de misericordia y de verdad. Y todavía Dios le dio gracias para seguir viviendo. Ese mismo día tenía que morir Adán. Y no fue así. Su gracia le alcanzó. Y envió a su Hijo para redimir al hombre.
Dice, no diga. Porque cuando la gente dice que fue Dios, y hasta muchas veces se ponen como teológicos. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es la excusa? Una evasión de la responsabilidad. No tengo tiempo, no pude, se me presentó, tuve que darle, tuve que robar, todo el mundo lo hace. A su nombre. Gloria a Dios. Y a veces decir eso, que es culpa de Dios, a veces lo disfrazamos de teología. No, ya yo soy salvo, pequé. Y lo lavamos otra vez. Usamos a veces hasta el carácter de Dios para ocultar el fallo, el pecado. Usamos la soberanía de Dios para ocultar la inmundicia. Hasta usamos la predestinación, una doctrina tan hermosa, hermano. Algunos la usan. Fracasan y fracasan con el mismo pecado y dicen, no fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió, pero fue culpa tuya. Y hasta el día que no reconozcas que fue culpa tuya, ese día no hay perdón. Porque déjenme decir, la carne sabe ser evangélica. La carne ora, la carne se congrega, la carne dice gloria a Dios, la carne sabe bastante Biblia, pero ¿sabe qué no hace la carne? Reconocer que pecó. Siempre va a torear las saetas de la palabra, nunca va a reconocer. Nunca. Hasta que la pongamos contra la espada y la pared. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, tenemos que llevarla cautiva a los pies de Cristo. Y decir, aquí tiene que estar cautiva, presa, nuestra propia carne. También en el capítulo 1, verso 13, se dibuja una de las imágenes que pasamos por alto a millón, que está en el verso 14, capítulo 1 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atracción y seducción. La imagen la imagen que se dibuja aquí es la de un pez. Miren, no hay animal más tonto que el pez. El pez, si usted le da comida todos los días come. Y a veces dicen el dicho, no, moriste como el pez por la boca. El pez es muy tonto. Tan falto de sabiduría es la carne como un pez. El pez anda muy forondo y ve un anzuelo. Y él cree que es comida normal. Y muerde el anzuelo. El anzuelo regularmente es transparente. El pez no sabe que ahí hay un hilito que lo va a jalar a la muerte. No lo sabe. El pez dice, no, comí un poquito y ya. Y todo pescador sabe que para pescar hay que soltar un poquito, ¿sí o no? Los que han podido pescar. Hay que soltar un poquito para que el pez crea que tiene control, que se la comió. Y se va el pez hasta que empieza el pescador a jalar. ¿Sabes? Seducido quiere decir has caído en la trampa. Y estás vinculado a Satanás y al mundo. Y hoy en día tenemos aparatos que estamos vinculados a esos aparatos. Estamos vinculados a formas, a figuras, a prendas de vestir. Y a veces el pez es casi involuntario. Él no puede ejercer porque la carne, ¿qué quiere arrastrar la carne? Tu voluntad.
quiere arrastrarla. ¿Para dónde? Para el infierno. Y esta figura de los peces se repite muchas veces en la Biblia. Lo que pasa es que no la vemos tan clara. Cuando la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nosotros éramos arrastrados por las corrientes de este mundo y éramos hijos de desobediencia, habla de un pez, pero muerto. Arrastrados. Los peces muertos, número uno, están boca abajo y segundo, están arrastrados. ¿Hacia dónde? Hacia la cascada, hacia el infierno. Así estábamos nosotros. Pero los peces que tienen vida navegan en contra de la corriente. La corriente viene y uno va hacia adelante. La prueba viene y uno va hacia adelante. Y como tenemos vida, envían anzuelos para poder vincular el alma del hombre con el pecado, con el mundo y con Satanás. Pregunta: ¿qué mueve tu voluntad? Tenemos que saber hablar bíblicamente lo que dice la Biblia. A veces queremos disfrazar lo que dice la Biblia, y eso es un grave error. Y quizás sea el error de esta palabra, no que la palabra misma sea mala, pero a veces queremos disfrazarla. Por ejemplo, si es placer sexual, se llama fornicación, pero en la carne no le gusta confesar la fornicación. Si es dinero, es vanidad. Si es trabajo, es afán. Si es injusticia, posiblemente sea venganza. Si quiero que la gente haga lo que yo quiero, puede ser manipulación. La Biblia dice: examinemos. ¿Con qué? Con la palabra. Examinemos. Y cuando pasamos por ese examen, entonces podemos reconocer. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Tanto en la prueba que Él permite y que Él tiene el control, o tanto en la prueba que la propia carne de uno cae en eso, es que nosotros podamos buscarlo, podamos acercarnos a Él. Amados, en medio de la prueba hay que acercarse a Dios. Amén. En medio de la confusión, en medio de los desastres y el sufrimiento, dice la Escritura: acérquense a mí. Yo tengo palabras de vida. Mis caminos son más altos que los tuyos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las cosas. Y hay algo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si estamos pasando por prueba, ¿qué dice Santiago? Pídanle a Dios sabiduría. Hay que pedir, hay que orar a Dios. Y si: Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, mi carne está vuelta loca, me provoca irme, vender la casa, buscar lo que sea, porque no entiendo. Pero si Él da sabiduría, dice que no te va a dar cualquier sabiduría, te va a dar sabiduría abundante y sin reproche. No te va a decir: otra vez me vas a pedir. No, te la va a dar y en abundancia. Vas a entender claramente por el propósito de la prueba. Vas a ver tu corazón, vas a ver tu debilidad, vas a ver el propósito de Dios, y Dios no nos dejará allí, nos sacará de allí para que su nombre sea exaltado. Amén. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies.